Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario en el que te encuentres. Bienvenidos a Mirror Expat. Hoy tenemos con nosotros a Karim Nimri. Hola, ¿cómo estás? Hola Antonio, encantado de estar en tu programa Mirror Expat. Estoy muy fantástico, estoy muy bien. Creo que tienes también nombre chino. Tú has pasado muchos años de tu vida en China. ¿Puedes explicarnos un poco cuál es este nombre y por qué? Mi nombre chino es Liu Tahe, que quiere decir, es el nombre que me dio mi primer maestro, Aisinkyoro Chichuan. Me dio el nombre de Tahe, que es como río grande. Y Liu es el nombre de familia, de alguna manera he sido adoptado por la familia de mi mujer en China, es mi familia, ¿no? Entonces, es el nombre, el Liu es el nombre de familiar, el Wen Tao Liu, que es como cultura y espada, ¿no? Es como un apellido como que implica, por un lado, tener cultura y conocimiento, y por otro lado también artes marciales. Entonces, es un apellido que está muy bien, que es muy, muy, muy extendido en China, es muy, muy común, ¿no? Por lo que he leído, en tu familia hay antecedentes ya de estudios de medicina tradicional china o no. Y tú mismo, tú realizaste en España estudios de medicina china, también de artes marciales, también de Zen. ¿Qué es lo que te llevó a ir a China en 2004? Mi madre siempre llegaba a casa pues de lo que iba estudiando, de maestros que venían a Europa, pues estudió medicina china y entonces nos contaba lo que iba estudiando en los cursos, y a mi madre siempre le había fascinado la medicina china, y entonces yo me acuerdo pues de haber bebido esa fascinación, ¿no? por la filosofía china. Teníamos literatura taoísta en casa, Lao Tse, y bueno, y teníamos el Wen Tze, el Lao Tse, y yo los cogía y los miraba y me interesaba, ¿no? Me interesaba mucho el Tao Te Ching. Y luego, pues, o sea, yo estaba metido en esa cosa en Madrid. Me acuerdo en mis 5 años de Madrid que yo hacía trabajos, pues, de camarero y de tal, pero luego todo mi resto del tiempo era estudiar medicina china, ir a consultas de medicina china en Madrid, ir a estudiar, a practicar artes marciales, pues Shaolin, y también formas más de exhibición que se dice, ¿no? Que es el Wushu. Y luego meditación zen que había en la calle Madera, pues había un templo zen, y yo me pasaba la vida en eso. O sea, yo salía de una y me iba a la otra, y de una y a la otra, y de estudiar medicina china a hacer formas de artes marciales. ¿Y por qué me fui a Pekín? Porque algo me decía que había algo más. Algo me rechinaba y quería más. Y entonces yo no me sentía, con lo que había estudiado en España a nivel de medicina china, yo no me sentía seguro. O sea, no me sentía como decir, bueno, con esto voy a abrir una consulta. Y quise ir a la fuente para ver lo que encontraba, ¿no? Y al llegar a Pekín, pues lo que me encontré fue una decepción terrible. En los centros estos de entrenamiento que había para occidentales, para médicos occidentales. Primero la impresión, ¿no? De estar en un ambiente donde se hablaba todo el rato en chino y donde teníamos que tener como unos traductores que nos tradujeran, y entonces eso hacía todo el aprendizaje como muy correoso, ¿no? Porque tenías que estar como con un intérprete, ir a todas partes. Entonces me costó tiempo darme cuenta que lo que se transmitía en esos centros de entrenamiento para occidentales, me costó como 3 o 4 meses darme cuenta que no me podía creer lo que nos estaban intentando transmitir. O sea, nos transmitían una desconfianza tal hacia la cultura tradicional que yo no me lo podía explicar. O sea, yo en el momento en que les preguntábamos por el contenido, por ejemplo, más esotérico de las cosas, ¿no? Pues cosas que habíamos aprendido en España de por qué un punto se llama de una determinada manera o por qué tal, en general ellos le quitaban muchísima importancia a todo lo que era tradicional, ¿no? Y entonces siempre intentaban maquillarlo todo y siempre resaltar el aspecto más científico y cómo hemos hecho pruebas en ratones. En China era una corriente que la medicina china estaban todo el día intentando, pues, que fíjate, los dobles ciegos que hemos hecho con ratones y con no sé qué, y hemos demostrado el chi y todo eso. Dije, ¿dónde está el esoterismo aquí? ¿Dónde está la medicina tradicional? Y entonces creo que eso se convirtió en mi misión. Yo me tengo que quedar aquí y tengo que encontrar eso que yo sé que tiene que haber por algún lado. Aprendí chino, me deshice del intérprete
me empecé a colar en consultas. En un principio, con 4 o 5 meses de estudiar chino, yo ya empecé a dar la impresión de que sabía hablar chino cuando no sabía. No tenía ni idea de hablar chino, pero yo me había preparado como una especie de discursito en el que iba a donde los profesores de tal y me lo preparaba de tal manera que ellos les daba la impresión que hablaba muy bien. Pero lo único que sabía decir era 4 cosas. Y me colaba en las consultas sin traductor y al tiempo pues me volvía útil y me volví como pinche, ¿no? Pinche de consulta. Y así estuve unos cuantos años. ¿Había muchos occidentales como tú haciendo eso? No, los occidentales venían en cosas organizadas y se quedaban con un intérprete pues unas semanas, 3 semanas, 4 semanas y se iban. No, no había muy poca gente. Había gente, había alguno, obviamente, pero poca gente se quedaba 1 año, 2 años, 3 años, o sea, muy poca. En tu web hablas de 2 maestros, Aisin Gyoro Chichuan y Yu Yong Nien. ¿Cómo encontraste a esos maestros? ¿Es verdad eso que se dice que un discípulo encuentra a los maestros cuando ya está preparado? Aisin Kyoró era un señor con una barba larga, tenía un aspecto pues como de cuento de Kung Fu, ¿no? Como de la típica película de Kung Fu. Y era muy carismático, tenía una personalidad pues muy carismática, ¿no? Y era muy entretenido. Entonces nos juntábamos, tenía un choco en Los Jutones, cerca de la Ciudad Prohibida, y, y allí nos entrenaba. Y ahí nos entrenaba, yo le pagaba una cuota al principio y luego ya me dijo que no hacía falta que le pagara ninguna cuota porque le empecé a traer alumnos. Le empecé a traer alumnos y ahí estuve practicando con él, yo creo que varios años. Aproximadamente 2000, sería de finales del 2005 hasta el 2008. Yo le hacía el tratamiento a su mujer, yo me encargaba de muchas cosas en la familia, o sea que realmente casi me adoptó, ¿no? Y él tenía una vocación muy marcial, porque él era discípulo de Wang Pingwei, que era discípulo directo de Wang Xianchai. Yo, no yo nunca he sido muy peleas, o sea, me gustaban las artes marciales, pero yo quería aprender de la energética a través del arte marcial. Sí me gusta el boxeo y me gustan las artes marciales, pero no lo suficiente como porque las artes marciales tienes que invertir muchísimo tiempo para poder ser un buen artista marcial. Entonces yo no estaba dispuesto a convertirme en un artista marcial. ¿Y cómo se hila, cómo se junta el arte marcial en movimiento con todo el tema de la quietud? Porque tu otro maestro, Yu Yong Nien, con quien profundizas en el aspecto Yan Shen, de cultivo de la salud, que luego te conviertes en traductor de uno de sus libros. ¿Cuál es ese hilo entre la energía de un arte marcial en movimiento con la energía que se consigue con la quietud? Lo bonito de la cultura china es que el eje cultural de todo, de la pintura, de la caligrafía, de la filosofía, es el mismo. El corazón, el núcleo duro de la cultura china es uno. El Tianrenji, ¿no? O sea, que es como la fusión entre el cielo y el hombre. Es muy creyente, ¿no? Es muy creyente es muy espiritual, vamos a llamarlo. No religiosa, pero espiritual. Las artes marciales, las artes de la calistenia, el taoísmo, todo eso está imbuido de esos principios. Entonces, son lo mismo, se aplican igual para la medicina que para las artes internas, que para el Neikong, que para las artes marciales. En principio es todo lo mismo, lo que pasa que con aplicaciones diferentes. Pero tú, si le entres por donde le entres a la cultura china, su núcleo duro siempre es este. O sea, siempre es Yin Yang, Wu Xing y Pacua y entender la correspondencia entre el cielo y la vida y eso es el núcleo duro. Luego, esa comprensión tiene aplicaciones marciales, aplicaciones para el cultivo de la salud, aplicaciones para la alquimia interna, aplicaciones para la medicina, aplicaciones para la caligrafía, para lo que tú quieras. Entonces, yo a través del arte marcial lo que conseguí es a los principios que yo había estudiado de medicina china, como si dijéramos,
hacer una introspección y vivirlos dentro de mi organismo, ¿no? Experimentar los principios filosóficos, vamos a decir filosóficos, de la medicina china en una experiencia interna, ¿no? De mi propio cuerpo, ver y poder sentir como ese flujo de los 12 meridianos regulares, la existencia de los canales extraordinarios, ver cómo si existe el chi y ver, poder observar en tu cuerpo cómo tramita toda la energía. Todo eso lo tienes que experimentar de primera mano yo creo que para ser un terapeuta con conocimiento de causa. La medicina china no se hace desde la mente, se hace desde la mente y el cuerpo al mismo tiempo. Nosotros cuando hacemos diagnóstico en medicina china tenemos que palpar los canales y sentir si hay calor, si hay frío, qué energía está desajustada, qué energía que debiera estar no está o qué energía que no debiera estar está. Y sentimos con el cuerpo y la información la recibimos a través de las manos, a través del cuerpo entero. No es un diagnóstico puramente conceptual en donde coges una lista de síntomas y decides qué cuadro o qué cuadro sintomatológico es y qué enfermedad es y entonces le aplicas un tratamiento, sino sentimos a la persona a todos los niveles. Entonces, para aprender a sentir necesitas un trabajo interior, necesitas empezar a sentir tu cuerpo, romper las barreras que existen a la sensibilidad, porque tenemos mucho miedo a sentir. Entonces, son muchos años de romper todas las barreras que tenemos a sentir y luego la medicina china es perceptiva, es básicamente una cuestión de sentir. Entonces, es muy importante toda la aproximación física y corporal al arte de la medicina, ¿no? Entonces, a mí los años con mis maestros me dio la oportunidad de poco a poco ir introduciéndome en mi propio organismo. Y después tu organismo se vuelve pues el vehículo de tu diagnóstico y yo lo primero que hago es sentirles. O sea, yo siento si su energía se está demasiado escorada, si está demasiado hacia arriba, si están demasiado hacia abajo. Yo siento en función de cómo yo me regulo a mí mismo, yo me pongo con otra persona delante y automáticamente la información más importante me llega de sentir a la otra persona. Y tú todo eso luego lo has podido transmitir en la escuela que montasteis en Yunnan. Has recibido visitas de gente de todo el mundo. Cuéntanos un poco esa etapa. ¿Eso significó algo así como un puente entre Oriente y Occidente? Yo utilizaba los proyectos que llegaban a China, les ofrecía mis servicios y me metía en esos proyectos. Y así que es como surgió Nexus. O sea, yo me puse a ayudar a la gente que quería estudiar determinadas cosas o qué tal. Empezábamos un proceso de interacción en donde yo les proponía cosas y que a mí me parecían interesantes y ellos me proponían cosas que a ellos les parecían interesantes. Entonces yo descubría cosas que igual no sabía que existían en China y las iba a buscar, hablaba con los maestros, negociábamos precios, hacíamos todo y yo traía a la gente y traducía y entonces aprendía cosas. Yo iba guiando los grupos a cosas que les interesaban básicamente a ellos, pero que me interesaban también a mí. Yo he rechazado grupos que no me interesaban, porque no me interesaba el contenido, no me interesaba profundizar, pues por ejemplo, en algunos, en ir a determinados hospitales de Chikun, que me parecía que la aproximación que hacían era bastante fantasiosa y bastante poco seria. Entonces yo he hecho proyectos que me gustaban a mí hacer y que también obviamente la gente está interesada. Eh, y sí, y luego poco a poco yo a medida que he ido acumulando conocimiento y experiencia con esto, he empezado a hacer mis propios talleres dentro de los viajes que hacíamos. Yo hacía mis propios talleres de Yangtze y en donde les explicaba estas cosas a la gente. Entonces les explicaba, les daba unas bases de Qigong y unas bases de aproximación al cuerpo. Y luego básicamente yo lo que he hecho es introducir a profesores y propuestas de gente china interesante. Hombre, si vienes a China para oírme hablar a mí, obviamente yo he hecho mi papel de intermediario, de buen intermediario, pero no vas a llegar a China para ver a un español contarte la medicina china. No, yo me he puesto en posición de introducirte a un chino, de que tú le vibres al chino, de que veas cómo te lo cuenta y yo traducírtelo de la manera más fiel posible para que tú estés entendiendo lo que te estoy diciendo, pero por otro lado estés sintiendo a la persona que lo ha mamado, que tiene una tradición de 10.000 años, o sea, de 5.000 años,
cómo te lo cuenta, ¿no? Y que tengas la oportunidad de conectar con esa gente. Pero en general mi propuesta siempre ha sido de a cada persona darle su sitio y de a los maestros darle su lugar de maestro y a mí ponerme como un traductor y un intérprete y un intermediario competente, porque obviamente las traducciones que he podido hacer yo pues no tienen nada que ver con un traductor profesional que no sabe de medicina, que no sabe de artes internas y que no sabe de este tipo de cosas. Entonces yo creo que mi trabajo a ese nivel pues ha sido la de acercar a la gente de habla hispana, pues a acercarles un poco más a esa cultura, ¿no? Cosas que si no, no tendrían acceso. Estáis en España desde hace pocos meses. ¿Cómo ha quedado todo la parte de Nexus aquí en China? Pues hombre, yo pretendo seguir haciendo lo mismo. Yo pretendo seguir haciendo lo mismo. Yo tengo también algunos trabajos que quiero publicar. He estado trabajando estos años de pandemia, he estado trabajando en algunos textos que quiero publicar cuando tenga tiempo, ¿no? Para darles un último repaso y lanzarlos. Me gustaría a nivel institucional, si puedo, divulgar no el folclore chino, sino lo que a mí me parece más impresionante de su cultura, que es esa cultura de la simbiosis correcta, de la simbiosis con las estaciones, con los ciclos, con el ciclo solar, con el ciclo lunar, con las estaciones, con los 24 subperiodos, toda la mecánica temporal de simbiosis del ser humano con el medio, ¿no? La cultura china es impresionante, o sea, ellos han investigado sobre el efecto que tiene, el efecto energético que tiene cada uno de los sabores, te enseña a manejar los sabores para manejar tu propia energía. Si tú estás en una situación muy expansiva, te dice que, que el sabor ácido es un astringente y que recoges energía. Si tú necesitas, estás muy decaído y estás tal, pues utilizar el sabor picante para dispersar hacia afuera y para que tu energía salga más hacia afuera, para estimular la energía hacia el exterior. Utilizas la respiración para regular de tu chi y que es muy interesante y que creo que estamos en el momento de empezar a conectarnos, ¿no? Porque estamos muy desconectados de la naturaleza y de nosotros mismos. Entonces creo que eso es la gran aportación de los chinos, ¿no? De la cultura antigua, no de la moderna China, sino de la antigua, ¿no? Sí, porque yo creo que con la imagen moderna que se tiene de China, pues yo creo que choca un poco, ¿no? Chirría un poco a todos esos 5.000 años de antigüedad, ¿no? Mira, Es un poco había, difícil de entender, ¿no? Desde una óptica occidental. claro, claro. Cuando yo me acuerdo que los primeros años que yo estuve en China, había un estudio que entonces que era bastante conocido, que era el China Study, que era un estudio que había hecho un americano sobre la salud china y que lo hizo en los años 70. Y entonces los niveles de salud que tenían los chinos en los años 70 eran alucinantes. Y yo coincidí con esa gente, con esa generación de gente. Cuando yo empecé a tratar gente en China, pues tenían como 70 años o algo así. Era una generación muy saludable, porque habían tenido una vida muy, muy espartana. Habían comido en invierno, comían 3 tipos de verduras, zanahoria, 4 cosas. Y el China Study era como decir, era una oda, era como un experimento científico, un estudio donde se decía que no se explicaban por qué los chinos tenían una salud tan increíble. Pues yo creo que desde que salió ese estudio hasta hoy, que es donde han aceptado la cultura moderna, el fast food, el transgénico, la comida industrial y todo eso, yo creo que China ha dado un giro de 180 grados y ahora probablemente China sea la sociedad más enferma que existe. Los grados de intoxicación de la gente por hormonas, los niños venían a la consulta con 14 años con unos cuellos así de grandes, con unas piernas así de grandes, con un vacío energético interior brutal, y eso era porque eran niños que habían crecido hormonados, con pollo hormonado, con todo súper hormonado, y como en China no había unas regulaciones específicas de protección al consumidor, pues era bestial, ¿no? Aquí en Europa estábamos más protegidos. Porque hay un trasvase, ¿no? O sea, China parece que está cogiendo lo peor del capitalismo, pero y Occidente que
que está cogiendo algo o De China, realmente sí, está de China, cogiendo algo sí, de China bueno, o simplemente la ve como el enemigo, porque si tú miras un poco la política, el capital, el gran capital aquí en Occidente ha visto a China como la posibilidad de ponerlos a todos a trabajar y de producir productos para todo el mundo, porque esto, vamos, eso les parece la panacea, ¿no? Joder, se han frotado las manos y han visto todo el dinero que podían hacer. Y bueno, pues ahí también estamos gente que hemos visto la belleza de su cultura tradicional, ¿no? Porque yo creo que en el momento actual lo que estamos buscando es un nuevo paradigma de vida. Entonces, el paradigma que nos ofrecen las redes sociales y la oferta que hay es muy desesperanzadora. Nadie está ofreciendo un paradigma vital que nos haga sonreír y que nos dé esperanza, sino pues esa distopía tecnológica a nadie le hace, a nadie le parece pues lo más, ¿no? Hay gente que sí, pero entonces yo creo que tenemos que salir al paso y tenemos que hacer propuestas todos de qué es lo que nos parece a nosotros una propuesta seria y una propuesta de una manera de vivir, pues que nos haga, que nos dé ilusión, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto la cultura del Yangtze que traemos desde China y desde la cultura tradicional tiene muchísimo que decir. No para que sea un rollo chino, sino para que podamos sacar, oye, una cultura de la moderación, una cultura de la convivencia con la naturaleza y de concebir a otros seres humanos y de no ser siempre no esta cultura que tenemos tan narcisista hoy en día en Occidente, de querer tanto protagonismo y al final, ¿para qué? ¿No? O sea, yo creo que estamos todos un poco diciendo, esperando que alguien diga, proponga algo, ¿no? Entonces yo creo que es la hora, llega un momento de hacer propuestas. Entonces la gente que hemos estado fuera y que hemos estado viendo otras cosas, pues tenemos ganas, ¿no? De proponer cosas y sobre todo que están fundadas en muchísimos años de experiencia y es que sabemos que son cosas que funcionan, no son cosas sacadas de una chistera. Y luego yo creo que los chinos y la cultura tradicional sobre todo pues, han sido muy científicos desde el principio y han hecho un trabajo impresionante de observación de la naturaleza. Han metido muchas teorías en formol y lo han conservado y como son muy respetuosos con los ancestros, pues lo han conservado y conservado y conservado y han conservado cosas que nos llegan desde muy atrás y que son cosas muy interesantes a tener en cuenta, quiero decir, para la creación de un paradigma que creo que vamos a tardar un rato en crear, ¿no? Pero entre todos lo vamos a hacer, o sea, entre todos vamos a hacer propuestas y la sociedad va a ir encontrando su sitio. No creo que vaya a llegar de una forma vertical, o sea, no creo que las respuestas nos puedan llegar desde arriba, sino que creo que va a ser una cosa horizontal y que la gente va a empezar a animarse a hacer propuestas viendo cómo está el tema y cada uno va a hacer la suya. Yo lo que puedo proponer es lo que yo he investigado y lo que a mí me parece interesante y lo que a mí me apasiona. Y bueno, pues si con eso podemos añadir un granito de arena a todo este caos, ¿no? Pues para organizar algo y para ir poniendo los cimientos a un nuevo paradigma que lo pondremos entre todos, pues encantado de hacerlo. pues con esa idea nos quedamos, que además comparto plenamente. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho la sabiduría que divulgas y que expandes y que tengáis mucha suerte en esta nueva etapa de vuelta a España con Nexus. Pues te agradezco mucho el tiempo y la oportunidad de expresarme y bueno, y la dedicación y bueno, y también que tú tengas este espacio abierto para darnos voz a estos desconocidos, ¿no? Así que te agradezco mucho también el tiempo y muchas gracias. loco, loco. 你们那个老外物价有没有情况？